Que la gracia del Señor Jesucristo, hermanos, sea con cada uno de ustedes en esta tarde. Es una bendición poder saludarles y juntos estudiar la bendita palabra del Señor, ya que la palabra del Señor dice de que en todo tiempo son sus misericordias, y esta tarde queremos estudiar la palabra del Señor y que el Señor nos ilumine para poder aprender de su poderosa palabra. Y en esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante que lleva como título ¿qué es contaminación? ¿Qué entendemos nosotros por contaminación? ¿Y qué es lo que la Biblia enseña acerca de la contaminación? En esta hora queremos observar que el Señor en su palabra fue muy enfático cuando dijo que en Mateo capítulo 15 versículo 19 que del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las maldades, los homicidios, los robos, los adulterios, etcétera. Y que todas estas cosas son las que contaminan al hombre. En el contexto estaban acusando a los discípulos de contaminarse por comer con las manos no lavadas. Y entre paréntesis, no era que el Señor aprobara la falta de higiene, era todo lo contrario, pues en la ley levítica decía de que el sacerdote debía lavarse las manos constantemente. Y además, el sacerdote en el lavatorio se lavaba las manos y se lavaba los pies en el transcurso de la liturgia aproximadamente entre de 7 u 8 veces al día. O sea, no era entonces una falta de higiene, sino era en el contexto, los discípulos estaban siendo atacados por los religiosos como una práctica, como el no lavarse las manos, sinónimo de maldad, sinónimo de inmundicia, sinónimo de ir en contra de la ley. Mas el Señor les enseña de que no es eso, sino que es lo que él trata de decir, es que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Y el Señor dejó claramente al enumerar qué es lo que contamina lo que sale del corazón. Y ya dijimos todo lo que sale del corazón, como son los malos pensamientos, inmundicia, robos, mentira, etcétera. Entonces, todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Y de una manera muy interesante es observar lo que sucede en la palabra del Señor. Y hay un pasaje en la Biblia que se adecua muy bien para lo que queremos enseñar esta noche, acerca de cómo es que se produce la inmundicia en el pueblo del Señor y cómo la gente debe comprender de qué es lo que el Señor trata de decirnos acerca de la contaminación. Debemos estar conscientes, hermanos, de no caer en ese tipo de seducción como es la contaminación. En el capítulo o en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo número 28, podemos observar, aquí pasan algunas cosas que son muy interesantes, muy interesantes. El capítulo 28 del segundo libro de las Crónicas nos narra una historia de por sí muy interesante, porque el reinado o el rey Acaz, el rey de Israel, había caído en manos del rey de Asiria. Y entonces el rey de Asiria, cuando Acaz se ve tomado preso,
dice la palabra del Señor en el versículo número 5, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron. Y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. En este pasaje nos enseña que el rey sirio había tomado cautivo a Israel a consecuencia de su mal proceder. Hermanos, cuando las cosas comienzan a salir mal, muchas veces nosotros tendemos a creer, hermano, de que cuando tomamos los versículos, muchas veces los tomamos fuera de contexto. Por ejemplo, le está yendo mal y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero eso es enfáticamente a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. No así aquellos que no agradan a Dios, aquellos que no aman. Todas las cosas les ayudan para mal. El versículo es claro y entonces ellos habían caído en una situación muy tremenda. De tal manera que la costumbre era en aquel entonces que cuando un pueblo era conquistado, cuando un pueblo era llevado cautivo, entonces una de las maneras era, hermano, adoptar el tipo o clase de dioses que este ejército o ciudad tuviera. Este no fue el caso distinto, pues Israel adopta los dioses de los sirios. Y aquí es donde yo quiero que no note con mucha atención lo que sucede. Aquí es donde nace el sincretismo. El sincretismo no es otra cosa más que un cúmulo o un conglomerado de religiones, que es lo que pretenden hacer muchas organizaciones. El sincretismo no importa a qué religión eres, a dónde tú asistes, porque equivocadamente muchos han dicho que todos los caminos nos llevan a Dios. Usted y yo sabemos que el único camino es Jesucristo. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Entonces en el sincretismo se dan un montón se permite la adoración de una serie de dioses. Obviamente nosotros sabemos que Dios solo hay uno, y es nuestro Padre Celestial. Aparte de Dios, los que se llaman o dicen ser dioses no lo son. No tienen la característica de ser un Dios semejante al Dios de la Biblia. Entonces, debían adoptar a los dioses. Pero aquí es donde está lo curioso, porque Yahweh o Yahvé, conocido normalmente como Jehová, el Dios de los ejércitos, fue forzado a compartir su lugar santo. Y esto es lo interesante, que fíjese que el ejército de Siria no dijo que quitaran al templo o al tabernáculo, no dijo que lo quitaran y que lo hicieran a un lado, no dijo que quitaran al Dios que adoraban, no, sencillamente les permite seguir adorando al Dios con una excepción de que dentro del tabernáculo, dentro del templo que ya había construido Salomón, dentro de ese templo se permitiera el establecimiento de un Dios sirio. Eso no era otra cosa más que una blasfemia tremenda. Dios se ve forzado a compartir su lugar de adoración, el único lugar para Dios santo, ahora se ve ocupado, ahora se mira compartido con un Dios pagano. Qué cosa más abominable para ese entonces lo que estaba sucediendo en Israel.
Y para Dios eso era aberrante, eso era una abominación. Nosotros sabemos por la Biblia que Dios es santo y 3 veces santo. Y entonces eso era una cosa terrible, de tal manera que podemos entender por la palabra de Dios lo que estaba sucediendo. Una cosa realmente espantosa para el pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió con Israel? ¿Qué pasaba en el templo? Lo que pasaba era lo siguiente, o lo que pasó, sencillo. Fíjese, hermano, que al entrar al templo, lo primero que se encontraba era el altar de bronce, el altar del sacrificio. Entonces, lo que sucedió fue, como había que hacerle espacio a una deidad, entre comillas deidad, no eran dioses, entonces había que hacerle espacio. Entonces, ¿qué hicieron? Quitaron el altar de bronce y lo pusieron en otro lugar. Quitaron el mar de vidrio, quitaron el lavatorio, y en ese diámetro, en esa circunferencia que abrieron, establecieron el dios sirio. Qué cosa más espantosa saber de lo que ocurrió, según nos narra la historia en el segundo libro de las Crónicas. Cuando uno lee esa situación, qué tremendo, hermano. ¿Y por qué estoy haciendo esta reseña de historia? Porque mire, eso tiene mucho que ver con la contaminación del pueblo de Dios actual. Cuando dejaron que otro dios o dioses, entre comillas, que invadieran el lugar santo de Dios. Ahora, los que entraban al templo se veían adorando a Dios, por un lado, y por el otro, adorando a Dios de los sirios. ¿No le parece a usted muy interesante el punto? A mí me parece muy interesante porque es lo que está sucediendo el día de hoy. La gente, hermano, quiere adorar a Dios, pero adorar a otro tipo de dioses. La gente hoy está dividida. La gente hoy quiere, entre comillas, adorar al Señor, seguir a Dios, pero sin dejar de hacer lo que están acostumbrados a hacer. Y el Señor fue enfático cuando dijo con toda claridad que Él no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. El Señor Jesucristo en su ministerio, en su predicación dijo, el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios quiere adoración absoluta para Él, porque nuestro Dios es digno de toda adoración, digno de toda alabanza. Él no comparte su gloria con ninguna persona ni con ninguna cosa debajo del cielo. Dios es Dios. Y esta situación había llegado a tal grado de degradación que el pueblo y los sacerdotes entraban y el altar y la adoración se veía compartida. Por un lado adorando a Dios y por el otro lado adorando en el mismo lugar al Dios de los sirios. Es lo que está sucediendo con mucha precisión en este asunto. Y usted sabe que lo que la Biblia enseña, de que la religión y la moral nunca se apartan de la Biblia, van entrelazadas. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas de las religiones del mundo están muy asociadas con la degradación moral. Muchas de las religiones y sectas del mundo están entrelazadas y tienen que ver con la degradación moral. Y por esa
razón el Señor pedía adoración, porque el adorar al Señor llevaba en sí, hermano, mantener una moralidad extraordinaria, una moralidad pegada a la religión del Señor. Entonces, cuando vemos eso, podemos observar con mucha atención qué es lo que está sucediendo en el pueblo del Señor hoy por hoy. Hermano, la gente quiere continuar en sus cosas, en sus apetitos, y de alguna manera la gente ha perdido el sentido, el objetivo de lo que es vivir una vida cristiana. Hoy por hoy, en el caso, yo como pastor puedo observar la dualidad entre muchos hermanos en que quieren vivir una vida dividida y por ende viven una vida ambigua en lo que ellos, en su desarrollo espiritual. No se definen con Dios, pero tampoco se definen con el mundo. No quieren dejar a Dios, pero tampoco quieren dejar las cosas del mundo. Y en ese sentido, el Señor reclama absoluta fidelidad y adoración. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Se nos ha hecho creer, o por lo menos ese es el sentir, de que hoy por hoy la gente con la que usted conversa y yo converso se deja ver mucho, hermano. Ya eres cristiano, evangélico, automáticamente estás hecho. Ya recibiste al Señor. Y algunos predicadores dicen, usted cree en el Señor y automáticamente le es dado el Espíritu Santo. Pero la doctrina apostólica, en el libro de los Hechos, Pablo, siendo el pionero, el arquitecto de la iglesia, que Dios lo estableció de esa manera, en el libro de los Hechos, en su capítulo número 19, en su versículo número 1 y 2, nos cuenta una historia que es donde está plasmada la doctrina del Nuevo Testamento. Para aquellos que creen de que algunos aceptan y automáticamente tienen el Espíritu, no concuerda con lo que el apóstol Pablo enseñó en el libro de los Hechos, en su capítulo 19. ¿A qué se refiere? Cuando Pablo llegó a predicar en el libro de los Hechos a la ciudad de Éfeso, se dio cuenta de que habían unas personas que habían creído. ¿Habían creído en quién? En la predicación del Señor. Habían creído al mensaje. Pero Pablo les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Algunos aluden de que ellos habían creído en Juan. Juan realmente fue el que abrió el camino. Nadie es salvo por creer en un predicador. Se es salvo al creer en la muerte, resurrección y el pago de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y el único que ha hecho eso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y estos hombres respondieron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Y esta es doctrina ya del Nuevo Testamento. Esto no fue una cosa fortuita, sino que aquí Pablo está, por el Espíritu Santo, está sentando una enseñanza doctrinal muy interesante. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y esto concuerda con las doctrinas del Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, mas sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Hermano, entonces, ¿a qué se está refiriendo?
El Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Habla de un nuevo nacimiento. Yo pregunto, ¿cuántas personas reciben al Señor Jesucristo en su corazón? Por la fe y por la predicación de la palabra, nosotros sabemos que el que confiesa a Jesucristo obtiene salvación. Pero una cosa es salvación al haber aceptado a Cristo, y otra cosa muy diferente es tener la llenura del Espíritu Santo. ¿Se recuerda lo que dijo precisamente Juan el Bautista? Venía tras de él uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué era lo que nos está diciendo la palabra? Exactamente lo que estamos observando. Hermano, una persona puede recibir al Señor Jesucristo y por la palabra de la predicación, él ha recibido salvación. Ahora le corresponde buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Sea el nombre del Señor glorificado. Cuando una persona recibe a Jesucristo, debe buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando uno observa algunos mensajes, dan por sentado que el que creyó automáticamente es lleno del Espíritu Santo. No concuerda con la enseñanza de la palabra de Dios, no concuerda con la enseñanza de las Escrituras. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo número 5, versículo 11. Mira lo que dice. Si alguno llamándose hermano fuere fornicario, fuere adúltero, etcétera. Ahí menciona todas las cosas. Lo interesante es en esto. Si alguno llamándose hermano. Yo creo que ahí es donde estriba la confusión. Hay sinnúmero. Hay cantidades. Yo diría miles de personas que se llaman a sí mismos cristianos. Si alguno llamándose hermano. Hay muchos que se llaman hermanos, pero que en su práctica religiosa distan mucho de ser lo que ellos dicen ser. Y por esa razón debemos comprender eso. No es tratarse de llamarse hermano. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y es un homicida. Si alguno dice que ama a Dios, es que mire, hermano, ahí está el problema. ¿No ha observado usted? Gente que se llaman hermanos, abundan. Que ellos se llaman hermanos. No sé si hermanos de quién, pero ellos se llaman hermanos. Y otros dicen que aman a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. El tal es mentiroso y es homicida, dice la palabra de Dios. O sea que entonces no se trata de que yo me diga, no se trata de que yo asisto a una denominación, congregación. Se trata de buscar el nuevo nacimiento que solamente viene por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo interesante.
¿De dónde viene la contaminación? ¿Por qué la gente se contamina? Porque tienen una vida doble, tienen una vida fluctuante, tienen una vida, una situación, una vida en la cual no se han, hermano, definido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Y es aquí donde podemos observar grandes cosas que son muy importantes. Podemos observar qué es lo que el Señor quiere decirnos. Por esa razón, hermano, el Señor nos dice algo en su palabra acerca de la fidelidad. En el libro de Isaías, le quiero leer lo que dice el libro de Isaías. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. En su capítulo número 1, el libro de Isaías, capítulo número 1, verso número 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les estaba diciendo a su pueblo lo que iba a suceder si ellos venían arrepentidos al Señor. ¿Qué es lo que sucede ahora? Cuando una persona se acerca a Dios arrepentida, convencida de que ha hecho mal, convencida de que su proceder no es el más adecuado, el más correcto, y se acerca a Dios, Dios no lo desecha. Dios es un Dios compasivo. Pero aquí calza la bendita palabra del Señor en el verso 19: si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto concuerda con el Nuevo Testamento en las palabras del Señor Jesucristo. En su capítulo número 23, versículo 37, Jesús lloró sobre Jerusalén. Ya en sus últimas horas de estar sobre la tierra, Jesús llora sobre Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces los quise tener a ustedes como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente no quiere. Hay gente que no obedece, no porque no entienda, sino porque no quiere. Se han vuelto tan obstinados que quieren aprender de lo malo. Y cuando una persona entra en la obstinación, hermano, le va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Al pueblo de Israel le pasaron cosas terribles. Gloria a su santo nombre. De tal manera que llegaron a tenerle tanto miedo más a los sirios que a Dios. Y esto es increíble, hermano, que cuando la gente le pierde el temor y el respeto a Dios, hacen cosas sin ningún temor. Hacen cosas sin ningún temor. Y ahora yo me pregunto, y ahí es donde yo quiero hacer una pregunta a manera de llamar la atención a algunos hermanos. Cuando el Señor está pasando esta situación con Acaz, Dios se ve en la necesidad, oiga esto, Dios se ve en la necesidad de levantar un profeta, y levantó un profeta llamado Amós. El primer profeta
contemporáneo de Isaías, pero el primer profeta escritor. Dios tuvo que levantarse un hombre llamado Amós, que en el capítulo 4, versículo 12 dice: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino yo soy boyero. Boyero es guiador o cuidador de bueyes y irrigador de higos. Amós era un hombre de campo, un hombre agricultor, un hombre que su oficio no era profeta. Su trabajo estaba en el campo, guiando bueyes, criando bueyes. Tal parece que se dedicaba al comercio de comprar y vender ese tipo de animales y de buscar higos silvestres. Tal vez te había manufacturado algún tipo de alimento con los higos, no lo sé. Pero a eso se dedicaba él. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Dios llama a Amós, hermano, ahí dice con toda certeza lo que está pasando con el profeta Amós, que me llama mucho la atención. El capítulo 4, gloria sea al nombre, el capítulo 7 de Amós, verso 14. Mire, entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Lo tomó detrás de la majada, o sea que lo tomó detrás del ganado, a un hombre que no era profeta de oficio, hermano. Dios tuvo que levantarse un hombre de este calibre, de esta naturaleza, para llevar un mensaje a Israel. Ahora, aquí cabe una pregunta muy interesante. ¿No habían profetas en Israel? Bien. Habían. Pues el que estableció escuela de profetas fue Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Si había escuela de profetas, habían profetas. Ahora, ¿por qué Dios no usó ninguno de esos profetas? Sino usó detrás de la majada, lo tuvo que llamar. ¿Por qué? Estaban contaminados. No eran dignos de llevar un mensaje de arrepentimiento. Porque ¿qué mensaje de arrepentimiento puede llevar un pastor que ha caído en adulterio? ¿Qué mensaje de arrepentimiento puede llevar un líder que han malversado los fondos de la iglesia? ¿Qué mensaje de arrepentimiento puede llevar un hombre que ha sido un ladrón mentiroso, estafador? ¿Qué mensaje? Y ahí tenemos el cuadro. ¿Será, hermano? Y hemos escuchado. Y yo he visto un par de ellos. Algunos llamándose apóstoles y profetas en pleno adulterio. Y así ministran, dicen ellos. ¿Qué ministran? No sé. Y hacen congresos, y hacen esto, y hacen lo otro, y tienen seguidores. Ahora yo me pregunto, está en su trono y es indiferente a todo lo que está pasando en la iglesia. ¿Será que Dios, el Dios de la Biblia, solamente ha apartado su rostro y es indiferente a todos los mercenarios que están haciendo averías con su iglesia? ¿Será así? No. Dios tiene que actuar.
Y muchas veces, en respuesta de eso, tiene que actuar enérgicamente. Y cuando uno ve el cuadro de Amós, fue Amós el que Dios lo levantó con un mensaje. Y fue Amós el que llamó a las mujeres vacas de Basán. Y les dijo, así como las vacas de Basán les pondrán garfios en las narices, así le sucederá a las mujeres de Israel. Y así como lo profetizó Amós, así sucedió. Dios tuvo que valerse de un hombre que no era profeta de oficio. Y tuvo problemas con Amasías. Amasías era el sacerdote de la casa de Betel. ¿Y sabe qué hizo? Fue a difamarlo porque el que estaba de turno como rey era Jeroboam II. Y lo fue a difamar diciéndole que Amós estaba haciendo una sedición. Mire, cuando el diablo es confrontado, levanta la persecución. Todo es que se levante un hombre y una mujer señalando el pecado, le caen a palos todo el mundo. Porque a nadie le gusta escuchar la verdad, y máxime cuando están viviendo mal y viviendo en pecado. Por eso Dios tuvo que levantar un hombre de esa naturaleza. No se valió de los profetas. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Posiblemente estos predicadores, profetas, ya habían sido contaminados. En el capítulo 4, versículo 2, mire, Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Así como se lo dijo el profeta, así sucedió. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y aquí, en el versículo 10, quiero que note algo muy interesante. En los minutos que me restan, quiero que note algo muy interesante. Mire, verso 10. Gloria a Dios. El verso 9. Os herí con viento lozano y con oruga, langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como la envié en Egipto. Y eso a mí me lleva a una pregunta. ¿Se recuerda usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Algunos que han estudiado la Biblia saben del versículo, ¿verdad? Y ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios os enviaré a vosotros, porque yo soy Jehová, vuestro sanador. Y en este mover, el pueblo de Israel está siendo, Dios permitió, aquí habla de mortandad, pero es pestilencia. Alabado sea el nombre del Señor, como en Egipto. Y a veces nos preguntamos las pestilencias que hay. Y hay una de polémicas, ¿verdad? Hay un sinnúmero de predicadores hablando un montón de cosas. Pero yo quisiera enfocarme en lo que le acabo de decir. ¿Será que Dios es indiferente a cómo se está manejando la iglesia ahora? ¿Cree usted que está de acuerdo o está indiferente o le da lo mismo a Dios de que hombres que pretenden ser siervos estén haciendo y deshaciendo en su obra? ¿Dios pasará inadvertido, no? Yo no lo creo. Yo creo que Dios va a intervenir y está interviniendo. Y Dios tiene que sacudir al mundo de una u otra manera. Y esto es lo interesante, porque al igual, fíjese que aquí es interesante, porque todo Israel era malo. No. Hay gente que
que se arrepiente, hay gente que está viviendo para Dios. Entonces el Dios de la Biblia, en medio de la mortandad, en medio de la pestilencia, a los suyos, a los obedientes, a los temerosos a su nombre, Él los guardaba. Literal lo que está pasando ahora. Y la gran polémica, ¿verdad? Muchos dicen que este virus no es cierto, otros dicen que es solo puro cuento, y otros vemos el otro lado de la moneda, que sí es cierto, que sí es verdad, que sí se muere la gente. Yo una cosa sé, que Dios tiene que arreglar lo que se ha pervertido, lo que se ha deteriorado, y Dios lo está arreglando. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue lo que el Señor dijo en el versículo 12 del capítulo 4. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Cuando Amós dio este pasaje del versículo 12, cuando Amós llegó a Israel y comenzó a profetizar, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Sabe cómo lo vio Israel? Israel dijeron, wow, qué predicadorazo el que nos llegó, porque ellos lo entendieron del lado equivocado. Amós fue el primerito que habló sobre el día de Jehová. Y ellos lo tomaron como el día de restauración. Vienen días en el que el Señor nos va a librar de nuestros enemigos. Entonces cuando Él les habló, prepárate para el encuentro con tu Dios, ellos dijeron, el Señor nos va a librar de la mano del asirio. Y lo que el Señor les estaba diciendo no es como ustedes lo entendieron. Prepárate para el encuentro con tu Dios es, no importa a dónde vayas, no importa a dónde te escondas, cuando el castigo está decretado, te alcanzará. De que te alcanza, te alcanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que esto va a tener parte 2 porque solamente voy en el 20% del mensaje, pero quiero solo compartir algo que dijo William Martin en su comentario de la Universidad de Princeton. Y también lo hace Carol Stone en su ilustración de la Universidad de Harvard. Ellos dicen, para el pequeño remanente, quien entiende esto y quien responde a su corrección para obediencia plena, Él da la promesa de una gloriosa redención. ¿Era para castigar a Israel? Sí. Pero esto es como aquel, hermano. Quizás el ejemplo quizás no sea muy adecuado, pero así como aquel ejemplo cuando el padre va a corregir a los hijos y todos los hijos hicieron la misma falta, ¿verdad? Pero al primero y el padre le dice, bueno, le va a caer 5 paletazos a cada uno por la falta que cometieron. Y entonces al entendido a señas, y cuando el que reconoce que hizo mal se arrepiente y pide perdón, el primer paletazo, ya para el segundo paletazo se pide perdón al papá y papá es conmovido a misericordia y entonces le detiene el castigo. Pero ¿qué de los demás hijos? Que hay hijos testarudos que aguantan los 5 leñazos encima y todavía quieren más. ¿No le parece a usted? Así era el pueblo de Israel. La corrección para el que entiende dice, no, me está yendo mal porque estoy haciendo mal, me debo corregir, me voy a volver a Dios, me arrepiento y pide perdón. Dios te perdona. Si lo que Dios quiere es ayudarte, si Él mismo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Pero hay gente testaruda. Lástima, por la señal yo sé a quiénes estoy viendo, que son un montón. Testarudos, hermano, obstinados. Y no. Bueno, aprenda
Pero hay un refrán ahí en el mundo que dice, el entendido a señas y el rústico a palos. Usted decide. Hay otro anécdota que a mí me gustó mucho, con anestesia o sin anestesia. Usted decide. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Por esa razón, nosotros creemos en su bondad, hermano. Y el Señor les anunció, lo vamos a ver para el próximo viernes, no se pierda la transmisión de la segunda fase. Solo le dejo un adelantito. ¿Por qué Dios usó a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel? Para confirmar lo que había dicho el profeta Amós, pero con el único fin de matar y de martirizar. No, con el único fin de provocar arrepentimiento dentro del pueblo. Mire, hermano, si Dios quisiera hacernos tortilla, nos hace y estuvo, se terminó el mundo. Pero no, Él se acuerda de sus promesas y se acuerda de su pacto. Pero por lo mismo que Dios no cambia, Él no puede invalidar lo que Él mismo ha establecido. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos guarde, hermano, y lo invitamos hacia la próxima. No se olvide de hacer sus comentarios, nos bendicen, no se olvide de decirnos cómo está llegando la señal, pero díganos algo, porque algunos sí, Dios los bendiga por sus comentarios, pero la mayoría solo se quedan viendo así. Ningún comentario. Haga su comentario. Aún si el pastor le cae mal, yo lo voy a bendecir en el nombre de Jesús. Será hasta una próxima, en el nombre de Cristo. Amén.